Entonces, a continuación vamos a diligenciar los tres ejercicios que nos propone el taller número 3. El primero corresponde a la empresa Nutresa. Dice que la empresa Nutresa S.A. de la sucursal de Bogotá, en el área de recursos humanos, desea entregar un regalo a los hijos de los empleados menores de 10 años. Para esto le solicita a cada uno de ellos que llene un cuestionario y una de las preguntas corresponde a la cantidad de hijos que tienen en este rango de edad. Entonces nos suministran los datos que corresponden a 70 empleados. ¿Cómo sabemos que son 70 empleados? Podemos hacer el recuento manual uno por uno o utilizar la fórmula de recuento de nuestro sistema Excel. Entonces, por el tipo de variable que identificamos visualmente, sabemos que es una variable cuantitativa discreta, ya que son variables de números que se pueden organizar cronológicamente de forma ascendente o descendente. Entonces, para poder identificar a qué corresponde cada uno de los datos que nos pide la tabla de frecuencia, sabemos que este primer espacio corresponde a la variable. Entonces sería todas las posibles respuestas en la tabla. El espacio número 2 corresponde al número de veces que aparecen estos datos en estas variables, ¿no? Y el espacio número 3 corresponde a la frecuencia acumulada. El 4 la frecuencia relativa y el quinto la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para poder hallar esta información de la variable por edad, necesitamos tomar esta información y organizarla de la forma como la tenemos acá al lado derecho de nuestra pantalla, de forma horizontal, ya que cuando vamos a seleccionar en la fórmula de frecuencia el grupo, no nos toma o no nos reconoce la información de esta forma, sino que debemos hacerlo así horizontalmente. Entonces, para hallar la variable por edades de esta información suministrada, entonces vamos a hacer un paso que se llama datos, quitar duplicados, y él automáticamente nos quita todos los datos que se encuentran repetidos y nos deja el rango, como vemos acá, que son la variable de edades de 0 a 7 años. Entonces, este paso pues lo omitimos porque pues, no es largo, pero sí nos quita tiempo para seguir en el video. Entonces, para hallar el número de hijos menores de 10 años necesitamos hacer o hallar la fórmula de frecuencia. Entonces, tomamos como ejemplo la fórmula de frecuencia manualmente. Entonces, necesitamos identificar de este número de variables, perdón, frecuencia. Entonces, de este número de variables, damos punto y coma como nos sugiere la fórmula en este grupo, ¿no? Que es la información organizada que tenemos al lado izquierdo. Seleccionamos todos los datos, que no nos van a quedar ninguno por fuera, cerramos el paréntesis y vemos que ya tenemos nuestro dato de la frecuencia. Entonces, siguiente paso, calculamos la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo hallamos la frecuencia acumulada? Vamos a hacerlo en porcentaje, tal cual como nos indica la tabla de frecuencia. Entonces, tomamos el número total de datos que corresponde al número de veces que aparecen estos datos en estas variables y lo dividimos por el total. Entonces, lo que hacemos es fijar la fórmula con porcentaje como se evidencia acá, para que al momento de arrastrar la fórmula hacia abajo, pues nos den los mismos valores y nos tome el total como dato fijo y como opción para poder arrastrar la fórmula hacia abajo. Entonces, cuando vemos el número de hijos menores de 10 años, nos damos cuenta que esos 70 corresponden al mismo dato del número de empleados encuestados que suministró la información para hallar la variable. Entonces, 70 corresponden a los 70 empleados de las variables. El porcentaje siempre tiene que ser 100%, ya que es esta misma información, solo que clasificada en variable y en frecuencia. Entonces, porcentualmente nos arroja el número el porcentaje de niños menores de 10 años en cada uno de estos rangos de edades, o sea, de 0 a 7 años. Listo. Para hallar nuestra frecuencia absoluta acumulada, entonces tomamos nuestro número de hijos menores de 10 años,
que en este caso serían niños menores o sea, que estarían en un rango de 0 años, lo colocamos igual y seguidamente tomamos la información que está de la siguiente dato de los niños que son de rango de un año de edad, que en este caso serían 14, y lo sumamos con el dato anterior que sería 11. De esta misma forma voy haciéndolo uno a uno hasta terminar y vemos que pues, nuevamente volvemos a ver que la fórmula absoluta acumulada nos vuelve a dar el mismo número de hijos menores de 10 años o de personas encuestadas que tienen hijos menores de 10 años, como lo tenemos aquí en el hijo, en la frecuencia, ¿no? Y la frecuencia relativa acumulada nos da la misma información, pero porcentualmente, tal cual como se evidencia acá. Lo hacemos de la misma forma que la fórmula absoluta, solo que porcentualmente. Entonces tomamos porcentaje, eh, el porcentaje de la frecuencia acumulada, seguidamente sumamos el porcentaje de la frecuencia acumulada anterior, que es el del rango de 0 años, y lo sumamos con el porcentaje de los niños de rango de 1 año. Y eso sucesivamente hasta llegar al porcentaje del 100%. Entonces, para terminar este ejercicio, identificamos el tipo de población. Entonces, la población son los trabajadores de Nutresa S.A. de la sucursal de Bogotá. La muestra son 70 empleados de la empresa Nutresa S.A. de la sucursal de Bogotá. El tamaño de la muestra son 70 empleados. La variable son los hijos menores de 10 años y el tipo de variable son cuantitativa discreta. Entonces, nos hacen una pregunta y dice, saque conclusión e interprete las siguientes frecuencias, F2, N3, F3 y N4. Entonces, vemos que F2 corresponde a 14 niños, 14 empleados que tienen niños que tienen un hijo con rango menor de 10 años. N3, el 24% de los empleados de la empresa tienen de a 2 hijos menores de 10 años. F3, 42 empleados que tienen de 0 a 2 hijos menores de 10 años. Y N4, el 79% de los empleados tienen de 0 a 3 hijos menores de 10 años.